Bienvenidos a la siguiente clase de química, quienes habla Mr. Alexander Colina. Hoy haremos un repaso de cálculos básicos de estequiometría y determinación de la composición porcentual de un compuesto. Bien, el objetivo es sencillo, el objetivo será explicar el procedimiento para determinar la composición porcentual de un compuesto, atendiendo su definición con un repaso previo de estequiometría. El repaso es un problema que vamos a resolver para que ustedes tengan una base más en la resolución de sus tareas y puedan comprender lo que se les va a evaluar. Determinar el número de moles y de moléculas que hay en 50 gramos de perclorato férrico. Les doy el nombre del compuesto, les doy la masa, ustedes van a calcular los moles y moléculas. También puede ser un problema al revés, les puedo decir en 50 moles de perclorato cuántos gramos y moléculas habrán. Entonces es cuestión de invertir los factores de conversión. Prestemos atención al video. Bien, para resolver el ejercicio que se está planteando, lo primero que necesitamos es calcular la masa molecular del perclorato férrico. Bien, y para ello necesitamos las masas atómicas. Las masas atómicas de cada elemento que lo constituyen y las vamos a buscar en la tabla periódica. Los valores están en la tabla periódica. Aquí están redondeados a decimales, a una décima. Recuerden que las unidades son gramos sobre mol o unidad de masa atómica UMA si estamos hablando de elementos. No importa, nos podemos acostumbrar a trabajar en gramos sobre mol, que es como básicamente las conocemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cada masa molar, cada masa atómica del elemento la vamos a multiplicar por el número de átomos que hay. Por ejemplo, en el perclorato hay un solo átomo de hierro que no se coloca porque se sobreentiende. Entonces sabemos que allí hay un 1. Entonces multiplicamos la masa atómica del hierro, que es 55,8, por 1. Naturalmente esto da 55,8. ¿Qué pasa con el cloro? El cloro parece que tuviera un solo átomo allí, porque eso es lo que vemos, ¿no? Parece que tuviera allí un solo átomo, nada más. Pero está fuera del paréntesis, está multiplicado por 3, o sea que hay 3 átomos de cloro. Tenemos que multiplicar el 35,5 por 3. Para ello hacemos uso de la calculadora, totalmente permitido, y hacemos la multiplicación sin ningún problema. Colocamos el valor que corresponde, en este caso 106.5. Bien, ahora en cuanto al oxígeno tenemos 4 por 3, porque hay 4 dentro del paréntesis, pero afuera está la valencia del hierro, que es 3, son 12, 16 por 12. Esto por supuesto va a dar un número grande. Las masas moleculares de las sales, como el perclorato férrico que tenemos acá, son números bastante grandes. Sumamos estos productos de las masas atómicas por el número de átomos, que fue lo que vimos en la clase anterior, en una tablita bien ordenadita. Aquí lo estamos haciendo ya más rápido, nos tenemos que acostumbrar a hacerlo así porque es un cálculo típico que vamos a manejar mucho de aquí en adelante. Ya esto se vuelve casi que un paso obligado de nuestros problemas y lo tenemos que hacer muy rápido. Esto da una masa de 354,3 gramos sobre mol. Esta es la masa molecular del perclorato de férrico. Así buscamos la masa molecular de cualquier elemento. Bien, recordando nuevamente que la masa atómica de un elemento lo podemos expresar en unidades gramos sobre mol o unidad de masa atómica UMA si es un elemento. Si se trata de elementos es la mejor manera de llamarlo, unidad de masa atómica, pero no está mal si decimos gramos sobre mol, no está mal, ¿ok? Solo que gramos sobre mol generalmente lo dejamos para expresar la masa molecular de compuestos moleculares ya formados, como en este caso el perclorato de hierro, gramos sobre mol, o cualquier otra sustancia. Bien, entonces es importante pues recalcar este pedacito. Ahora bien, ya tenemos el valor de la masa molecular del perclorato de férrico, pero el problema me está pidiendo cuántas moles de perclorato de férrico hay en estos 50 gramos. Entonces multiplicamos por un factor de conversión. El factor de conversión es una relación numérica que me va a permitir a mí obtener una cantidad de algo partiendo de algo que conozco. Yo conozco los gramos de perclorato de hierro y quiero moles, entonces coloco moles en la parte superior de perclorato de hierro sobre gramos de perclorato de hierro. Pero ¿cuál es la relación que voy a usar? La masa molecular. Siempre la masa molecular, eso es lo que siempre voy a usar y la tengo que calcular primero, por eso hice el paso previo.
¿Y qué me dice la masa molecular de un compuesto? Me dice que en un mol de determinado compuesto existen tantos gramos equivalentes a su masa molar. En un mol del perclorato de hierro hay 354,3 gramos de perclorato de hierro. Entonces arriba coloco un mol y abajo el 354,3 que acabo de calcular. De tal manera que al expresar este factor de conversión, los gramos de perclorato de hierro y 3 con los gramos de perclorato de hierro 3 se van a cancelar y van a quedar los mol de perclorato de hierro 3 o perclorato férrico, como se llama la sustancia. Recuerdan, ¿no? Ya debemos ir repasando los nombres de las sustancias, sus nombres y sus apellidos. Perclorato férrico. Efectuamos el cálculo 50 por 1 dividido para 354,3. O sea, el equivalente es simplemente dividir 50 para 354,3. Lo cual me produce el siguiente número, 0,141 moles de perclorato férrico. Fíjense que al convertir a moles casi siempre los números son más pequeños que los gramos, porque es la unidad en la que se trabaja frecuentemente. Esa es la utilidad de trabajar con los moles, por eso el Sistema Internacional definió esa unidad. Ahora, yo quiero también saber cuántas moléculas de perclorato de hierro hay en los 50 gramos de hierro. Entonces voy a partir de los moles que hay en 50 gramos, que ya los calculé, 0,141 mol. Y aplico el factor de conversión con el número de Avogadro. Un mol de cualquier sustancia, en este caso perclorato de hierro, un mol de cualquier sustancia, en este caso perclorato de hierro, tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de la sustancia. Este es el factor de conversión, el mismo que vamos a usar cada vez que me pidan moléculas de una sustancia. Yo lo puedo sacar con el número de Avogadro. Por supuesto me va a dar un número muy grande esta operación. 0,141 por 6,023 por 10 a la 23. Perdón que no le coloqué el 2 al 23 al 10 ahorita, aquí ya se lo voy a colocar. Esto va a dar un número bastante grande. Aquí coloco el 2 al 23 que no lo había colocado, porque son moléculas. Entonces imagínense cuántas moléculas hay en 50 gramos de perclorato. Pues fíjense el número de notación científica, 8,49 por 10 a la 22 moléculas de perclorato férrico en 50 gramos de perclorato férrico. Este es el procedimiento que tienen ustedes que internalizar, ¿ya? Y que es el que explicamos en las clases anteriores, el que necesitan para hacer las actividades que se les coloquen como tareas. Bien, como pudimos ver allí en el video, ese es el procedimiento sencillo. Si yo tengo que invertir el factor de conversión en un determinado momento para calcular gramos porque me dieron moles, yo coloco moles aquí, el mol iría para acá y los gramos irían arriba. Dependiendo de la sustancia, por supuesto, porque la masa molecular de cada sustancia siempre será diferente. Proseguimos ahora. Con ese repaso vamos a entrar a lo que es la composición porcentual de un compuesto. La composición porcentual es una medida de la cantidad de masa en gramos que ocupa un elemento en un compuesto. Se mide en porcentaje de masa. La composición porcentual de un elemento en una molécula se calcula a partir de la masa molecular o del peso molecular. Actualmente se utiliza es masa molecular, no el nombre de peso, que tiene una contradicción con los conceptos de física. Y viene determinada por la siguiente fórmula sencillita que tenemos acá. El porcentaje del elemento será la masa atómica del elemento por el número de átomos presentes dividido para la masa molar del compuesto, multiplicado por 100. No lo coloque aquí porque ya estamos viendo con un porcentaje, ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces, observemos el procedimiento mediante un ejercicio. Lo que vamos es a calcular qué porcentaje en masa hay de cada elemento que forma el compuesto en el compuesto, no en una determinada cantidad de compuesto, no, sino en el ácido sulfúrico qué porcentaje en masa de azufre hay, en el agua, en la molécula de agua qué porcentaje en masa de oxígeno hay, y de esa manera es lo que vamos a visualizar ahora aquí en este ejercicio. Determina la composición porcentual del ácido fosfórico. Otra vez te di el nombre y el apellido del compuesto. Así es que te lo puedo dar, te lo voy a dar. Tú tendrás que buscar la fórmula, acordarte de ella. Tienes que repasar. Determina la composición porcentual del ácido fosfórico. Vamos a determinar qué porcentaje de hidrógeno
hay en el ácido fosfórico, qué porcentaje de fósforo hay en el ácido fosfórico y qué porcentaje de oxígeno hay en el ácido fosfórico. El porcentaje del elemento, no olvidemos siempre multiplicar por 100 porque es un porcentaje. Mira el video. Bien, para buscar la composición porcentual o centesimal del ácido fosfórico H3PO4 utilizamos la fórmula que vemos en el pizarrón. El porcentaje del elemento, número de átomos, masa atómica entre la masa molar. Pero necesitamos calcular la masa molecular o molar del ácido fosfórico H3PO4. Para eso ubicamos en la tabla periódica los valores de las masas atómicas del fósforo, que serían 31, del oxígeno, que sería 16 aproximadas, ¿no? Y el hidrógeno, que sería 1 o gramos sobre mol. Una manera de calcularlo fácilmente sin hacer tanto procedimiento, pero necesitamos colocar para calcular el porcentaje, por ejemplo, de hidrógeno que hay en el ácido fosfórico, el elemento, va a ser la siguiente. Fíjense que para buscar el porcentaje de hidrógeno yo voy a necesitar colocar, según la fórmula, la masa molecular del compuesto que está en el denominador. ¿Lo ven? Y esa masa molar del compuesto es la masa molar del ácido fosfórico. La tengo que colocar allí en el denominador y no la conozco. Entonces, una manera rápida de calcularla sería la siguiente. Abreviamos masa molar con MM mayúscula siempre y colocamos el nombre del compuesto H3PO4 o ácido fosfórico, como se llama. Multiplicamos el número de átomos de hidrógeno, 3 por su peso, por su masa atómica, 1 en la tabla periódica. Sumamos número de átomos de fósforo, 1 por su masa atómica, 31, más número de átomos de oxígeno, 4 por la masa atómica del oxígeno, 16. Entonces vamos a la calculadora para ubicar el valor de la masa molar MM del ácido fosfórico H3PO4. Bien, y esta masa molar pues procedemos a calcularla. Usamos la calculadora para esto. Seamos cuidadosos al introducir los números. Es necesario que sean muy cuidadosos porque muchas veces escriben lo que no es y producen errores, números que no son, y es donde vienen los problemas. No perdamos de vista que esta masa molar va a ser un número un poquito grande porque tiene fósforo y oxígeno, que de hecho fósforo es pesadito y el oxígeno 16 por 4, imagínense. Esto da 98 gramos sobre mol, justo la masa molar también, el mismo valor del ácido sulfúrico, cabe destacar. Bien, coincidencia. Esa masa molar es la que según la fórmula vamos a colocar en el denominador, 98. Nos olvidamos de las unidades porque sabemos en qué, si estamos usando las unidades que son, esa es la que. Número de átomos de hidrógeno, 3. Y la masa atómica del hidrógeno, 1 de la tabla periódica. Muy bien, ese porcentaje de hidrógeno tenemos que multiplicarlo por 100 porque es porcentaje. En la fórmula no lo escribí, pero debe ir multiplicado por 100, ¿ok? Allí falta multiplicar por 100 en la fórmula de arriba, pero allí lo coloqué en la de abajo, por 100, porque es porcentaje del elemento. Entonces, esta cuenta en la calculadora da 3,06 por 100. Entonces, ese es el porcentaje de hidrógeno. De la misma forma, calculamos el porcentaje del resto de los elementos. Ya tenemos el del hidrógeno, 3,06. Ahora viene el del fósforo. Átomos de fósforo en el ácido, un átomo de fósforo multiplicado por la masa atómica de él, que es 31, la que usamos en la tabla periódica, dividida entre la masa molar del compuesto, que es 98, por 100, siempre por 100. Entonces, una vez más a la calculadora, por supuesto esto va a ser un número un poco más grande, porque es más pesado. Esperamos el valor de la calculadora y esto nos da 31.63%. Lo mismo hacemos con el oxígeno. El porcentaje de oxígeno será el número de átomos de oxígeno en la molécula, que es 4 por 16 entre 98 por 100, 65,31. Cuando nosotros sumamos esto, por supuesto, tiene que dar 100 porque es una composición porcentual o centesimal. Y efectivamente, al irnos a la calculadora y sumar estos porcentajes, que podemos aproximarlos o no aproximarlos, puede que nos dé 99,99 o 100,01 o 100,1, no importa, está bien. En este caso, convenientemente va a dar 100% completito, entonces ese es el resultado de nuestra composición porcentual.
Sencillo, ¿verdad? Muy, muy, muy sencillo. Nada del otro mundo, como decimos nosotros. Lo podemos hacer con el compuesto que se nos ocurra. Y lo único que vamos a necesitar es la tabla periódica para buscar las masas atómicas de los elementos y saber calcular la masa molecular de los mismos. Que haya sido de provecho. Un gusto. Nos vemos en la próxima clase.